Realmente su propósito principal era entregar su vida en la cruz del Calvario para darte salvación y después de dar salvación resucitar, o sea, tener victoria de la muerte, y después de tener victoria de esa muerte, durar 40 días junto a sus discípulos enseñando el reino de Dios. Tiene que haber una total separación de la maldición del pecado, ese cordón umbilical que nos conecta con la iniquidad, que nos conecta con esa naturaleza rebelde, debe de ser cortada para así ser esas nuevas criaturas, como lo explican las Santas Escrituras. El reino de Dios, sin esa extensión que es Jesucristo, hoy no pudiera ser real en nuestras vidas. Él te está empoderando, Él te está entregando su reino en tus manos. ¿Para qué? Para que tú actúes. Jesucristo es el mejor modelo a seguir en cuanto a la obediencia al Padre. Así que ama al Señor con todas tus fuerzas, ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu mente, porque es a ti, pequeña manada, es a ti, pueblo escogido, a quien el Padre le ha placido darte su reino. Escríbenos a nuestro correo electrónico info@elreinodedios.tv, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bendiciones a todos ustedes que nos están mirando y escuchando en este momento. Queremos agradecerles por sacar un momento de su tiempo para vernos y escucharnos, y queremos alentarte a que estés muy pendiente al mensaje que traemos en el día de hoy, que es la necesidad de perdonar. Y Efesios 4:32 nos enseña: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No es fácil, lo sabemos, pero queremos enseñarte a través de este programa que hay un maravilloso poder en el saber perdonar. Dios te bendiga y bienvenidos al reino de Dios. Aquí comienza el reino de Dios. Me pregunto en esta hora cuántas personas están enojadas por alguna actitud o algo que le hicieron, ya sea un amigo, un familiar o algún conocido. Déjame decirte que la falta de perdón es un veneno que llega a tu vida y se alimenta por ciertas actitudes que nosotros asumimos, como son la ira, el rencor, la soberbia. Esto a su vez hace que el Espíritu Santo de Dios se aleje de nuestras vidas, y al alejarse perdemos el propósito principal, que es nuestra salvación. Cuando nosotros perdemos la salvación, perdemos la ciudadanía del reino de Dios, y al perder la ciudadanía del reino de Dios, simplemente lo perdemos todo. El reino de Dios. Pero ¿qué es exactamente la falta de perdón? La falta de perdón es una herida del corazón, es un resentimiento como resultado de una amenaza, de una frustración, de un insulto hacia usted o alguien importante para usted. La falta de perdón es un pecado contra Dios, pero sobre todo es una prisión espiritual. Hay muchas maneras, hay muchas causas por las que a una persona se le dificulta perdonar, pero la primordial de todas ellas es la inmadurez espiritual. Es por esto que tú debes circuncidar tu corazón diariamente, porque de no ser así, tu carne vuelve a crecer y te es fácilmente ofenderte con todo y por todos. Tú como creyente tienes la responsabilidad de tomar la iniciativa para perdonar la ofensa de tu hermano. Sabemos que perdonar no es fácil y no siempre tiene que suceder de manera repentina e inmediata. Pero si dejas que el tiempo te tome ventaja, se va creando una raíz de amargura dentro de ti que luego más adelante va causando estragos en todo tu ser. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, cuando un corazón está ofendido, ya no puede estar contigo, porque ese fluir de la unción empieza a contaminarse.
El reino de Dios. Lucas 17:1 nos enseña que es imposible que no vengan tropiezos. El Dios de lo posible por primera vez revela en su palabra la palabra imposible y la revela a través de los tropiezos, o sea, las ofensas. Tenemos que aprender que las ofensas son importantes en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sea nuestro corazón revelado. Te enseño algo en el día de hoy. Dios ofende tu mente para que tú reveles tu corazón. Un ejemplo mucho más claro, cuando tú estás hablando o te están hablando de un tema en específico, por lo menos el dinero, y hay algo que no te gusta o a la persona con que estás hablando no le gusta, tú notas que en la profundidad de su corazón hay una raíz o una atadura hacia el dinero. Ofendiste su mente, pero su corazón fue revelado, sus deseos fueron revelados. La ofensa es una señal de los últimos tiempos, así que tú y yo tenemos que aprender a convivir con ella, porque nosotros ofendemos, así también a nosotros nos ofenden. El corazón es revelado, nuestros deseos son revelados a través de la ofensa. Por eso la importancia del perdón, porque es imposible no pasar por la ofensa. El reino de Dios. Cuando una persona está ofendida, se encuentra en una calle de dos vías. Ya usted vivirá por fe, pero no por la presencia de Dios. Ya los sermones que usted da siempre son los antiguos, los que Dios le reveló hace mucho tiempo. Su experiencia con Dios ya no será nueva, porque ahora el sentir es completamente diferente. Ya el reino no podrá acceder a él porque ha violado la ley principal. ¿Recuerdas la historia del joven rico? Pues cuando él le preguntó a Jesús qué hacer para obtener la vida eterna y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, este joven se ofendió. Este joven cerró las puertas de su corazón, lo endureció y dejó de participar en los asuntos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque había algo en su corazón que aún no había sido circuncidado. Era el amor por el dinero. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tuviera, que lo diera, esta persona perdió la gran bendición al no obedecer de entrar al reino de los cielos. El reino de Dios establezco en mi vida. Seré instrumento de bendición y no de maldición. Declararé sanidad y no enfermedad. Tierra fértil seré y no empobreceré, porque el poder sobrenatural de Dios vive en mí. El reino de Dios. También existen unas consecuencias claras cuando no trabajamos en nuestra vida el perdón. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios 2:11 de que no le demos ventaja al enemigo no perdonando. Cuando nosotros no perdonamos, abrimos una puerta en nuestras vidas hacia la amargura. Y muchas veces nosotros queremos descansar de noche, inclusive teniendo mucho sueño y no podemos conciliar el sueño. Muchas veces estamos enfermos. Inclusive la ruina llega a nuestras vidas por una sencilla razón. Cuando nosotros no sabemos perdonar, nosotros cerramos las ventanas de los cielos. Al estar las ventanas de los cielos completamente cerradas, no puede haber bendición para tu vida. Hoy quiero enseñarte que José, hasta que no perdonó, el Señor no lo pudo bendecir. Y después que él perdonó, fue que el Señor actuó también en sus hermanos. O sea, no pienses que si tú no has perdonado, el Señor va a actuar en aquel que te ha ofendido. Primero tienes que ser tú el que lleve el perdón, el que ejecute el perdón. Hoy te animo a que actives el perdón en tu vida, a que toda raíz de amargura que tiene en tu corazón, tú puedas decir, hoy dejo la amargura, hoy dejo la soberbia, hoy dejo la ira y yo hoy perdono.
¿Para qué? Para que las ventanas de los cielos puedan ser abiertas y pueda llegar la bendición para tu vida. ¿Tú quieres que Dios actúe? Pues primero tú llena tu corazón del amor de Dios. No puede haber amor y no puede haber paz si tú no has aprendido a perdonar. El reino de Dios. Proverbios 18:19 nos dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque te conviertes en un amargado legalmente. ¿A qué me refiero? A que cuando te hacen una ofensa, y por muy injusta que ésta sea, inmediatamente tú empiezas a levantar una torre, un edificio de argumentos y razones para justificar el estado de contienda que tienes con tu hermano, sin darte cuenta que en el mañana tú te convertirás en eso que te hicieron. Es por esto que vemos a un hombre de 40 años actuar como si fuera un niño. Es por esto que vemos adultos que andan por la vida inventando mecanismos de defensa para no confiar en aquellas personas nuevas que entren a sus vidas, porque siguen viviendo en ese episodio donde fueron golpeados, donde fueron maltratados física y emocionalmente. En este día quiero alentarte a que no sigas sumergido en ese dolor que te ocasionaron en el pasado. Sal de esa prisión espiritual. ¿Cómo lo puedes lograr? Hazlo a través de 3 pasos. Primero, arrepiéntete. Entiende que la falta de perdón es un pecado contra Dios que endurece tu corazón, pero debes de saber que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, sino en ese poder y en esa gracia sobrenatural de Dios. Como segundo paso, debes declarar voluntariamente ante el Padre que aceptas, que estás dolido, pero que puedes perdonar. ¿Por qué? Porque así tú puedes liberarte de toda atadura, de toda opresión, todo espíritu de esclavitud que te tiene sometido. Santiago nos dice: confesad vuestras faltas los unos a los otros. Y como tercer requisito, niégate a ti mismo. Esta es la parte más difícil, pero puedes acudir al Padre Celestial para que éste te dé un espíritu perdonador y así tú puedas cumplir el propósito de Él en tu vida. El reino de Dios. Queremos terminar este mensaje diciéndote que recuerda que los que hemos ofendido mayormente a Dios hemos sido nosotros, por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gracia de Dios. Él llegó y nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Enviando a su Hijo unigénito y lo mandó aquí para dar su vida. Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, un sacrificio que créeme que fue doloroso. Él lo hizo por ti. Él te perdonó. Aplica en tu vida el perdón. Pide al Espíritu Santo de Dios que te dé las fuerzas necesarias y suficientes para que tú puedas transitar en la vía del perdón. Cuando aprendamos a perdonar, nuestra vida va a cambiar físicamente y espiritualmente. Te invitamos también a que hagas esta oración de fe. Recuerda que esa cruz del Calvario Él fue, derramó su vida, su sangre para el perdón de tus pecados. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Si has intentado todo y sientes que no hay solución, repite estas palabras con nosotros. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que tú, Jehová, lo levantaste entre los muertos. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador y prometo guardar tus mandamientos a través de tu palabra. Reconozco que por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy ha entrado la salvación a tu vida. Recuerda la importancia de la fe, santidad y amor demostrados por Cristo Jesús a través de su ministerio, el reino de Dios. El reino de Dios fue el primer mensaje de Dios a la humanidad. La Biblia revela 3 aspectos importantes dentro del gobierno de Dios: un rey, un reino y su familia real. Ven,
Aprende y comparte esta extensión del reino de los cielos en tu programa El Reino de Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, escríbenos a nuestro correo electrónico info@elreinodedios.tv, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.